Vamos a mirar el tema de máximos y mínimos según las funciones y en el tema de derivadas. Entonces, definimos el concepto de máximos y mínimos de una función como aquellos valores que son o más grandes o más pequeños en esta función, ya sea que se esté mirando en una región o en toda el dominio. Los máximos y mínimos de una función f dada son aquellos valores más grandes que los vamos a seguir llamando máximos o más pequeños que se van a seguir llamando mínimos y que toma la función, ya sea en una región extremo relativo o en todo el dominio extremo absoluto. Nosotros en esta parte solo vamos a trabajar sobre lo que es máximos y mínimos. Ya esta parte es un poco más avanzada y vamos a mirar en nuestro caso particular cómo calcular máximos y mínimos o definir un máximo o un mínimo en una función dada. Continuando entonces, gráficamente podríamos decir lo siguiente para entenderlo. Si yo grafico, vemos que acá en esta gráfica hay un punto arriba, eso se llama un punto máximo. Yo necesito saber en qué coordenadas está, o sea, a quién pertenece, o sea, a la pareja XY. Supongamos que aquí sea 9 y aquí sea 7. O sea que en esta función se encuentra un máximo en los puntos 7, 9. Lo mismo podríamos decir de esta función que tiene esta forma. Aquí hay el punto mínimo. Entonces tenemos que averiguar qué puntos son. Entonces supongamos que aquí sea un 5 y aquí un 2. O sea que aquí el mínimo está dado por el punto 5 en X, 2 en Y. Entonces, eso es lo que determina un máximo o un mínimo en una función. Vamos entonces a mirar los pasos que debemos llevar para determinar un máximo y un mínimo. Lo primero es de derivar la primera derivada porque vamos a emplear la segunda derivada. O sea, derivo la función inicial. Como segundo paso, igual a 0 la función derivada, que acordémonos que la derivada, cuando se habló de la introducción de derivada, la derivada es lo mismo que es la pendiente de una función. O sea que en nuestro caso particular es igualar la pendiente de 0 y encontrar el valor de x, o sea, el punto x. Encontrando ese valor x, buscamos en la función inicial el valor de y, solamente reemplazando ese valor de x en la función inicial. Por último, se calcula la segunda derivada y al reemplazar ese valor de x que encontramos al igualar a 0 la función, puede darnos que sea un valor positivo o negativo, teniendo en cuenta que si el valor es positivo se habla que tiene un punto máximo. Y si el valor nos da negativo, se dice que tiene un punto mínimo. Para entender mejor eso, vamos entonces a coger un ejemplo práctico. Vamos a coger la función que nos dice igual a 2x al cuadrado menos 4x. Listo. Con base a eso, entonces, el primer paso dice sacar la primera derivada. Ya sabemos derivar, y derivar es coger el exponente, multiplicarlo por el coeficiente y luego restarle 1 al exponente. Según eso tenemos entonces que 2 por 2, 4, x, 2 menos 1 daría 1. Y luego haría lo mismo acá, el 1 por 4 da 4, 1 menos 1 nos da 0 y cualquier cantidad a la 0 da 1, entonces nos daría exactamente menos 4. Entonces ya tenemos ahí la derivada. ¿Qué nos dice el segundo paso? Que debemos igualarla a 0, o sea la pendiente. Acordémonos otra vez que la derivada es la pendiente. Acordémonos que, este es el segundo paso, que la derivada de x es igual que la pendiente. Y eso es lo que vamos a igualar a 0. O sea que tenemos que 4x menos 4 es igual a 0. Tenemos una ecuación de una sola incógnita, despejamos,
acordémonos que este que resta pasa a sumar, este que multiplica pasa a dividir. Según eso, entonces tenemos que x es igual a 4 sobre 4, donde x es igual a 1. Y aquí tenemos ya el punto x. Nos toca hallar entonces el punto y. Para hallarlo, nos dice el ejemplo que se reemplaza ese valor de x en la función inicial. Según nuestro caso particular, escoger este valor y reemplazarlo en la función inicial. Según eso, entonces tenemos que f de x es igual a 2, 1 al cuadrado, menos 4x, donde la función de x, que es lo mismo que decir y, es igual a 2 que multiplica 1, menos, aquí deberíamos haber puesto el 1, está multiplicado por 1, a 2 que multiplica 1, menos 4 por 1 da 4. O sea que el valor de y es igual a 2 menos 4, donde y es igual a menos 2. Ahí tenemos ya el par de datos, lo que nos va a dar el resultado del punto 1. Como estamos hablando de una función, cuando derivamos lineal, miramos aquí la función después de derivar, es lineal, solo vamos a encontrar un punto. Si fuera cuadrática nos tiene que dar 2 puntos, si fuera cúbica 3 puntos. Vamos entonces a continuar con este. O sea que tenemos el punto donde x igual a 1, y igual a menos 2. Vamos a mirar si ese punto nos va a dar un máximo o un mínimo de ¿qué? De la función inicial. Para eso entonces vamos al último paso que nos dice que debemos hallar la segunda derivada y mirar el resultado si es positivo o negativo. Con base a eso entonces decimos que la segunda derivada de esa función, segunda derivada, ¿de cuál función? De esta, ¿ya? De la primera derivada. Hacemos lo mismo, el 1 pasa a multiplicar a 4 y le resto 1, quedaría 0, y la derivada de una constante es igual a 0 según las propiedades. Entonces, esta derivada nos daría entonces 1 por 4, 4, x desaparece, por lo cual nos queda 4, menos 0, porque la constante, la derivada de una constante es igual a 0, por lo cual la segunda derivada es igual a 4. Según ese valor, entonces encontramos que hay un punto, como es positivo, un punto mínimo en el punto que hallamos ahorita, 1 menos 2. A veces se acostumbra a averiguar con el gráfico si eso es verdad, para entenderlo mejor. O sea, algebraicamente encontramos que esta función tiene un mínimo en el punto 1 menos 2. Grafiquemos y miremos esa opción. Montemos este graficador acá. Movémoslo un poquito. Muy bien. Entonces voy a graficar. Entonces la función inicial nos dice que es 2 por x al cuadrado, o sea, x por x, menos 4 por x. Y aquí tenemos el gráfico. Entonces, miremos el gráfico que nos dio. Y miremos aquí el punto mínimo. Lo tenemos acá. Ese punto mínimo, si cojo las coordenadas, veo que acá está el 2, el negativo, y acá está el positivo. O sea que este punto nos da cuando x vale 1 y cuando x vale menos 2. O sea que ahí acabamos de comprobar que el punto
mínimo de esta función está dado por el punto 1 menos 2x. Entonces, eso es lo que se llama máximos y mínimos. Vamos a hacer otro ejemplo para entender mejor el concepto. Tomemos un nuevo ejemplo, busquémoslo acá y montemos este. Punto 1 nos dice la función inicial, que es igual a ¿qué? A x3 menos 3x más 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Primer paso, hallar la derivada. Y la derivada es igual a 3x2 menos 3. Luego me dice que iguale eso a 0, o sea que quedaría 3x2 menos 3 igual a 0. Aquí tengo que una función cuadrática, por lo cual me va a dar dos valores. Aquí ya factorizo o resuelvo el método que quiera para esto. Entonces yo lo voy a resolver de la siguiente forma. Entonces, yo despejo la x al cuadrado, entonces quedaría x cuadrado es igual, el menos 3 pasa como 3 y el 3 que multiplica pasa a dividir, por lo cual x cuadrado es igual a 1. Normalmente cuando tengo un cuadrado, yo digo que le saco raíz cuadrada a los dos lados, o sea que le sacaría raíz cuadrada a x2 igual. Por defecto aquí nos daría más menos raíz de 1, ¿ya? O sea que esto nos daría x igual a más o menos 1. O sea que tendría una x1 con más 1, o sea 1, y una x2 con el punto menos 1. Luego, ¿qué debo hacer? Hallar el valor de cada uno de estos reemplazando ¿en dónde? En la función inicial. Entonces, según eso tengo que y es igual a x3, o sea 1 al cubo, menos 3 por 1 más 2. Esto nos va a dar 1 menos 3 más 2, o sea que aquí nos va a dar 1 menos 3 menos 2 más 2 daría 0. O sea que tengo un primer punto, ahorita lo colocamos. Y vamos para y de 1 y aquí y de 2, donde la x aquí ya es menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 más 2. Nos daría cualquier cantidad negativa elevada a una potencia negativa, nos da negativo, o sea que sería menos 1. Menos por menos da más, o sea, más y más 2. O sea que nos daría 3 y 2, 5, nos daría 4. Ya entonces con esto tenemos los dos puntos. Los dos puntos que tenemos serían: punto 1, tendríamos x1, y0. Punto 2, tendríamos x menos 1, y4. Ahora, ¿qué hago? Vamos a mirar si la función tiene un mínimo, un máximo, o dónde es máximo y mínimo en la función. Para eso entonces debemos derivar la función que ya se había derivado, o sea, sacarle la segunda derivada. Entonces, segunda derivada sería igual a 3 por 2, 6, x, ¿ya? Para saber entonces qué pasaría aquí, entonces cojo el primer punto de x, y lo reemplazo ahí. O sea que nos daría segunda derivada de 1 positivo sería igual a 6 por 1 y nos daría 6. O sea que aquí tendríamos un mínimo. Y segunda derivada de x, pero aquí ya es de menos 1, empleando cuáles puntos, estos, que es de menos 1, sería igual a 6 por menos 1.
o sea que tendría menos 6. Y aquí tendría un máximo en el punto menos 1, 4. Como conclusión diríamos entonces que hay un máximo en el punto donde x vale menos 1, o sea, el punto 2 donde x vale menos 1 y 4. Y hay un mínimo en el punto 1, que en este caso es x1 y 0. Vamos también a comprobarlo gráficamente. Vamos a buscar acá otra hojita y vamos a graficar. Llevémonos el gráfico para acá. Muy bien. Y traigámonos esta solución que habíamos tenido acá. Cojamos estos dos puntos acá, cortémoslo y llevémoslos para allá para que veamos ese caso. Entonces lo llevo para acá. Volvamos acá y digamos que lo vamos a copiar. Pongámoslo acá. Se me está yendo. Y pongámoslos acá. Listo. Para acordarnos de eso. Pongámoslos acá para que sean visibles. Listo. Ahora sí. Vamos a graficar. Entonces, la función para graficar nos dice, vamos acá y nos dice que x al cubo, o sea, x por x por x menos 3 por x más 2. Y vamos a graficarla. Muy bien. Aquí la vemos entonces ya graficada. Vamos a ampliarla un poquito más para que nos muestre la otra. Vamos a bajar acá. A reducirla. Muy bien. Según eso entonces miramos que en esto el máximo sería acá. Y si nos damos cuenta está en el punto menos 1 y en el punto 4. O sea que sí coincide con lo que habíamos dicho ahí. Entonces el punto máximo es este. Listo. Y hay un mínimo, nos lo dice acá que en el punto 1, 0, este sería el mínimo. 1 en x y en 0. O sea que también cumple. ¿Ya? Sería esto. Y ahí quedaría resuelto esta situación. Ahora vamos a mirar